Don Paulo, ¿cómo está, don Paulo? Gracias. Gracias a Dios, respiramos todavía. Bendito Dios, que aquí estamos, Sí, al pie de la bandera. como debe ser. Así es, pero solo usted y yo, porque no miro a nadie ¿Será que más. será que no hay clases hoy? Pero no notificó nada el teacher. Sí, sí, verdad. Pero también creo que si no Sí, no hubiera clase, notificó nada, yo prometo. No hubiera habido el IN, ¿verdad? No hubiera funcionado. no. Creo que sí que tenemos clase. Bueno, vamos a esperar a ver quiénes más se conectan. Ahí está. ¿Y cómo ha estado todo por ahí? No, gracias a Dios, todo bien. En familia. Qué bueno, Tranquilo. qué bueno. Ya mañana con actitud de nuevo a dar las labores. A darle duro al trabajo, ¿no? Sí, toca, ni modo. Ahí está, gracias a Dios que podemos trabajar. No, a ver. Así es que por lo menos para los frijoles tenemos. Hay gente que no. ¿Me ha conectado nadie más? Yo mandé un mensaje al grupo que tenemos. Miguel ahora me preguntó y yo, sí, y nadie contestó. Y yo dije, ¿será que no hay? Mami lo borré porque dije, ¿será que no hay nadie? Se Están en durmieron. están en cuidados intensivos, dije. Mucha vida. Sí, no, Ah, Miguel me preguntó y yo le dije que no sabía, que siempre me iba a conectar, pero no se ha conectado él ahorita. Me imagino que como la Semana Santa no hubo, me imagino que pensaron que iba a ser igual. sí, pero extraño porque si no, no hubiéramos podido Entrar a la conectarnos. clase, sí, 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 correcto. pero es extraño también porque ya son más de las 6, ¿verdad? No, pasan 4 minutos 6:06 nomás. ya. Sí, Generalmente a esta hora se inicia, 6:10 máximo. 6:10. Que esperar 4 minutos a ver si se conectan o no. Hi Pablo, hi Rolando. Hi, Estamos, teacher. estamos esperando a los demás. Ahorita estoy hablando con ellos por el chat, entonces por eso no les Ok. haya respondido, sí. Entonces ahí tienen Ok. algunos problemas, algunos que están en el tráfico y otros que vienen en camino. Entonces vamos a esperar un minuto más y si no, entonces vamos a comenzar.
¿Les parece? Ok, bien, very good. Ok, perfecto. Okay, let's get started because the time flies. So allow me to turn on my camera and we're gonna start now. Okay, good evening everyone. It is a pleasure to be here. Another day, another opportunity, another start of a new week. So everyone receive a warm welcome from me and let's get started with today's lesson. Okay, so here we go. Allow me to share my screen because I want to show you something, guys. Okay, allow me to share and let me know if you can see it. I will make this bigger. Missing some of your classmates. Miguel, Silnis, Mainet, Jordi. Okay, but we need to continue. Okay, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, Yes, teacher. Okay, thank you. In the last class, I don't know if you remember, but we played with our wheel. Okay, I tapped the wheel and the wheel point out some birds. I say the birds and you needed to write down sentences using that bird. I don't know if you remember. ¿Se acuerdan que la última actividad que hicimos la semana pasada era relacionado con los verbos? Sí, toda la semana estuvimos escribiendo.
Yo les dictaba un verbo y usted redactaba una oración y luego la ponía aquí en el message box de Zoom, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Para comenzar con la clase del día de hoy, vamos a escribir 2 oraciones, ¿ok? Utilizando 2 verbos que yo les voy a dar, ¿sí? Entonces, recuerda, vamos a utilizar subject, main verb, and complement. Trate de escribir oraciones no de las mismas que usted ya ha escrito anteriormente, sino otras oraciones con otro complemento, otro sujeto, ¿ok? Recuerde que la única excepción es no utilizar she, he, and it. Esos pronombres todavía no me los utilice. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿listos? May I start? Yes? Ok, vamos a ver entonces. Okay, you need to write down a sentence with a verb, with a verb, with a verb cook, 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 C-O-O-K, C-O-O-K, cook, cocinar, okay? Okay, cook, C-O-O-K, cook. Okay, for example, when we prepare breakfast, lunch, dinner, we cook. Or when we see a recipe from internet or from YouTube or TikTok, and we say, oh, I will cook this recipe. Or I really love cooking French food. Okay. So you will write down one sentence with this verb, cook. Okay, C-O-O-K. C-O-O-K. Let me know when you finish by saying, I finished. I finished. Excellent, Blanca. I finished. Excellent, Pablo. I finish. Excellent. Very good. Okay, Blanca, can you read it? We cooked the dinner with my daughter. Okay, we cooked a dinner with my daughter. Okay, excellent. Okay, Pablo, can you read your sentence? I am cook pizza. Okay, I'm sorry for the wait. Okay, so Pablo, very good. I am cooking with whom my sister. Perfect. Okay. Okay, very good. Okay, the compliment is very good. Okay, I cook with that. Okay, you can do it. Excellent. I cook pizza with my sister, daughter, brother, my mother, my father. Okay, it's up to you. Okay, very good, Paulo.
Okay, Rolando, it's your turn. Could you read your sentence, please? Okay. You cookies in happy birthday. Ellos cocinan cookies para birthday. Ajá. Ok, vamos a ver otra vez, Rolando, please. You cookies Ujú. in happy birthday. Ok, entonces aquí tendríamos que hacer algo así, mire. Déjeme Vamos a ver. escribir aquí. Entonces sería you, You, ok, cook, porque es el Cook. verbo. Ujú. okay, good. ¿El que cocinan ellos? El que cocina, perdón, ¿qué cocinas tú? O esa persona. Galletas, Ok, cookies. Ujú. cookies. Solo que aquí cambia un poquito, Rolando, porque nosotros no cocinamos galletas. Nosotros horneamos galletas. Ah, ¿sí? correcto, sí. Entonces, en lugar de cook, sería bake. Entonces, Bake. cook, ajá, cook es Cook. más como cuando usted mira una receta y usted dice, ve, voy a cocinar pasta, espaguetis, voy a cocinar esta receta italiana, por ejemplo. Sí, entonces eso es cook, cuando usted prepara la comida, ¿sí? Desde cero. Y hornear todo lo que tiene que ver con repostería, galletas y cosas así, sería con el verbo bake, que sería hornear. Bake. ¿Cómo se Ujú. escribe? Así, mire. Bake. You Ah, bake cookies you bake cookies. for the birthday, me dijo, ¿verdad? Sí. For the birthday. No, for the birthday party, mire. Para la fiesta de cumpleaños. Excelente. Tú hornas galletas para la fiesta de cumpleaños. ¿Ok? Ok. En todo caso, como yo les pedí que escribieran con el verbo cook, entonces sería you cook, por ejemplo. French, vamos a hacer este ejemplo. French food, mire. ¿Sí? Tú cocinas comida francesa. You cook French food. ¿Sí? Tú cocinas comida francesa. ¿Sí? Mire la French implicación, es bien diferente, food. ¿verdad? French food. French food. Ujú, muy bien. Fran es francesa. Sí, French. Ujú. Y más corta. Como yo le había dicho. Ok. Sí. Ok, thank you, Rolando. Vamos a hacer una más. Ok, vamos a hacer una más. ¿Listos? Ok, la siguiente es con el verbo. Es con el verbo sing. Sing. Cantar. Sing. Pink. Ujú, sing. Sing. Ok, el verbo cantar. Sí. I finish. Excellent. Okay, remember that verb sing. Sing. Okay. Sing. Okay, Pablo, do you finish? I finish. Excellent. Blanca, do you finish? Yes, I finished. Excellent. Okay, vamos a ver. Rolando, could you read your sentence, please? I finish in iglesia. Ajá. Okay, could you repeat it again, please? Repítalo otra. We fin en la iglesia. Okay, we sing. In en la iglesia. En la iglesia We no sé cómo sing. se dice. Okay. At a church. Mire.
Church. At a church. Hay church. Iglesia se Yes. pronuncia así. Sí, church. Church. Ah, ok. We sing at a church. Okay. Ok. Okay, thank you. Pablo, Este, what do you write? Yo sing musical rock and roll. Ajá. You sing. Sing music rock and roll. Ok. En este caso, quitaríamos la palabra music y solo diríamos rock and roll. Ujú. Sí. Yo sing. Bien, perfecto. Ujú. Excelente, Pablo. En Blanca, what's yours? They sing a song at Christmas. Oh, I'm sorry. Could you repeat it once more? They sing a song at Christmas. At Christmas. Yes. Okay, very good. Okay, perfect. Okay, excellent, guys. Okay, remember, when we write a sentence, we need to make sure that we add subject, main verb, and complement. Okay, if you have the subject, the verb, and the complement, that means that you did a good job. Okay, writing a sentences. Okay, writing sentences. It's better to say sentences. Okay, thank you so much, guys, for your active participation. Okay, for today's lesson, we're gonna have some passages, okay? Because we are going to introduce a new topic. Okay, today we pretend to use that third person, but only with one verb, okay, that I will explain later on. Okay, so in this first part, we're gonna read this passage, okay? And as a first step, you need to listen first, and then it is your turn, or will be your turn to read aloud, okay? So listen up. Nancy and James are good friends. They speak good German. Nancy works in a restaurant downtown, and James is a librarian. The children play in a garden every weekend. James and Nancy visit church together every Friday. Okay, so let's repeat it again. Nancy and James are good friends. They speak good German. Nancy works in a restaurant downtown and James is a librarian. The children play in a garden every weekend. James and Nancy visit church together every Friday. Okay, so it's your turn to continue reading. Okay, so Rolando, please start. Aquí estoy. ¿Cómo que estoy Oh. aquí? Ok, Rolando, vamos. Ahorita vení, ve. Red, deep brown, Ahí está. paragraph. Nancy and Garm are You are on mute, Rolando. You are on mute. oh, perdón. Sorry. Okay. Nancy and Ham are good. James. Mhm. James are good. Fred speaker. Good grammar. Nancy work in a restaurant. Dolwan and Games is a liberal. A children play. Eating car every waking Games and Nancy visit shop
together every Friday. Ok, thank you, Rolando. Vamos a leerlo una vez más, Rolando. Le voy a pedir que me ayude a leerlo una vez más. Ok. Vamos a ver. Nancy, Ujú. and And James. Ujú. Jim are good Fridays. No, friends. 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 Ujú. A speaker. Speak. Speak. Good. Herman. Ok, aquí sería German. German. Ujú. Nancy. Was Work. In. Ajá. Resting. Want to work. And James. James. Ujú. James. James. Ujú. James is a librarian. 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 Ujú. A children play in a garden every weekend. Weekend. James James No, James. James and Nancy visit George. church get Together. every Friday. No, every Friday. Every Friday. Okay, thank you, Rolando. Okay, Every gracias. Friday. Very good. Okay, Pablo, it's your turn. It's okay. Nancy and James are good friends. They speak good German. Nancy works in a restaurant, though, and James is a librarian. The children play in the garden every weekend. James and Nancy visit church together every Friday. Okay, excellent. Thank you, Pablo. Okay, Blanca, it's your turn. Okay. Nancy and James are good friends. They speak good German. Nancy works in a restaurant downtown, and James is a librarian. Librarian. The children play in the garden every weekend. James and Nancy visit church together every Friday. Excellent. Thank you, Blanca. Okay, Nancy and James are good friends. They speak good German. Nancy works in a restaurant downtown and James is a librarian. The children play in a garden every weekend. James and Nancy visit church together every Friday. Okay, what we are going to do now, okay, usted va a identificar cuáles son los verbos que aparecen allí, ok. Yo ya les di una pista, ya vamos a ver si ustedes se acuerdan, si estudiaron los verbos, cuáles son los verbos que aparecen en este passage. Y me los pueden decir para yo irlos circulando. Speak. Ok, speak es uno. Very good. What with Work. Ok, Is, muy. Is, Ajá, is Fly. another. Y Okay, visit. very good. Okay, speak, works, is, play, fly, and visit. y visit. Very good. Okay, is, play, and visit. Los que están en negrita, ¿verdad? Los que son en bold, esos son los birds,
¿sí? Esa es la pista que yo les dije que les iba a dar. Ok, esos son los verbos. Entonces, si ustedes miran, aquí se cumple lo que es la estructura gramatical que yo les había enseñado, ¿verdad? La estructura de cómo escribir oraciones. Entonces, miren, si ustedes observan, they, ¿qué significa they? Hey. Está. ¿Qué significa they? Sería ellos, ¿verdad? Ellos. ¿Ok? Ellos. Luego, después del sujeto, ¿qué sigue en la estructura? El verbo, ¿verdad? El verbo es speak. Y luego del verbo sigue lo que es el complemento, miren. ¿Ok? They speak good German. ¿Sí? De acuerdo con esa estructura y de acuerdo a ese vocabulario, ¿qué podemos nosotros interpretar en esta oración? ¿Cuál es el significado de esa oración? They speak good German. Ellos hablan bien el alemán. Ajá, muy bien. Ellos hablan muy bien alemán. Sí, ellos hablan muy bien alemán. Ahora, interpretemos esta. Nancy es el sujeto. Work es el verbo. In a restaurant downtown. Ok. Ese sería el complemento. In a restaurant downtown. Ok. ¿Cuál sería el significado de esta oración? Nancy trabaja en el restaurante Doctor. Ajá, downtown. Downtown significa en el centro, ¿sí? Ajá. En el centro. Es como quien dice, voy a ir a comer allá al Parque Central, ¿verdad? O sea, el restaurante queda downtown, queda en el centro. ¿Sí? Downtown, en el centro como de la ciudad, del pueblo. Allá. Luego dice James, miren, y sería el verbo, is a librarian. ¿Cuál sería el significado de esa oración? Bien. Bien. Y a la librería. Ajá, en este caso, aquí estamos hablando de que James es un bibliotecario, ¿sí? Ah. James es un bibliotecario, entonces dice que Nancy trabaja en un restaurante en el centro y James es un bibliotecario, ¿ok? Y así, ¿verdad? Podemos identificando las demás. The children sería lo que es el sujeto, los niños. ¿Los niños qué hacen los niños? Play. ¿Qué significa play? Jugar. Juegan. Jugar, juegan, ¿verdad? Jugar, very good. In the garden every weekend. Ok, juegan en el jardín todos los fines de semana. ¿Sí? Todos los fines de semana los niños juegan en el garden. Ok, garden es jardín. Y así, ¿verdad? James and Nancy visit church together every Friday. Ok, muy bien. Ok, entonces con eso vamos a dar la introducción, o dimos, mejor dicho, la introducción a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Déjenme chequear el tiempo porque siempre se nos pasa, ¿verdad? Faltan 5. Ok, vamos a ver. Aquí. Aquí tenemos otra reading. Miren. Michael. Ahí dice Michael, pero Michael se dice Michael. Así se pronuncia. Michael. Michael. Entonces yo les voy a leer lo que es este passage y usted luego va a leerlo. Va a hacer su turno. Es un poco largo, pero yo quiero que usted no se me vaya a agüitar, ¿verdad? Yo sé que usted puede. Vamos a intentar. Ok, listo. Ok, entonces aquí vamos. Michael is a professional cook. He's the chef at his own restaurant. He enjoys eating and creating new dishes. He has a different routine. He always goes to bed at 4 a.m. and gets up at 2 p.m. He never has a big breakfast. He usually has some cookies and orange juice. He gets work at 3 p.m. First, he makes recipes. Then he prepares meals with the other cooks. Okay? Otra vez. Michael is a professional cook.
He's the chef at his own restaurant. He enjoys eating and creating new dishes. He has a different routine. He always goes to bed at 4 a.m. and gets up at 2 p.m. He never has a big breakfast. He usually has some cookies and orange juice. He gets work at 3 p.m. First, he makes recipes. Then he prepares meal with the other cooks. ¿Ok? Entonces le vamos a pedir a Rolando que me ayude a leer. Espérenme, vamos a ver aquí. Ya me desconecté. Ah, ok, vamos a ver. Rolando, vamos a intentar a leer, ¿verdad? Ya Vamos. me fui. Ok. Michelle. Así No, sería. Ma- ¿verdad? no, Michel. Michael. No, Ah, Michael. Michael. Ujú, Michael. Michael is a profession cookies. Professional Is- cook. Pronofalish cook. Professional. Professional. Cookies. No, Es- cook. Señor chef, Cook. cook. Sí, de cook. Ujú. Es H. H. Chef. eh, The chef. Chef at with of restaurante. Ujú, restaurant. Restaurant. Ujú. A Enjoys. enjoys eating and creating more New dishes. new Dishes. dishes. Ujú. As a different routine. Ujú. Word Always. all good. Y se me encogió la imagen. All good. Goes to bed. Goes to bed at 4 EM. p.m. Ujú. And goes up at 2 2 p.m. p.m. Ujú, 2 p.m. p.m. There as a with Big. wait for a usual as some cookies Ujú. and orange with a headward at 3 p.m. fish a mark reset and a Prepared. Ajá. mark with an oyster cookies. Other cooks. Other food Ok, very good. Sí, porque si me dice cookies, estamos hablando de galletas, ¿verdad? de galletas, yes, cook. Cooks, ajá, cooks son los cocineros. Ujú. Ok, thank you, Ok. Rolando. Gracias. Ok. Pablo, it's your turn. Michael is a professional cook. Ujú. He is the chef at this old restaurant. He enjoys eating, creating new dishes. He has a different routine. He always goes to bed at 4 a.m. Ujú. and yet Gets up. gets up at 2 p.m. He never has big breakfast.
usually as some Usually? cookies. Usually. Usually as some Mhm. cookies. An orange juice. Juice. Mhm. He get work 8:03 p.m. Mhm. Prior he my recipes the he prepared meals Prepares. meals with the other cook. Excellent. Thank you, Pablo. Okay. Other cooks. Mhm. Other cooks. Okay. Thank you. Blanca, it's your turn. Michael is a professional cook. He's the chef at his own restaurant. He enjoys eating and creating new dishes. He has a different routine. He always goes to bed at 4 a.m. and gets out at 2 p.m. He never has a big breakfast. He usually has some cookies and orange juice. He gets to work at 3 p.m. First, he makes recipes. Then he prepares meals with the other cooks. Excellent. Very good. Okay. Michael is a professional cook. Okay. Cook significa que es un cocinero, ¿no? Dice que he is the chef at his own restaurant. Okay. Él es el chef de su propio restaurante. He enjoys eating and creating new dishes. Okay. Él ama comer y crear nuevos platillos. He has a different routine. Él tiene, dice, una diferente rutina. He always goes to bed at 4 a.m. Mire que dice que él se acuesta a las 4 de la mañana. And gets up at 2 p.m. Se acuesta a las 4 de la mañana y se levanta a las 2 p.m. He never has a big breakfast. Él nunca tiene un buen desayuno. ¿Ok? He usually has some cookies and orange juice. Él usualmente, pues, lo que hace es que come galletas y jugo. ¿Sí? Jugo de naranja. He gets to work at 3 p.m. A las 3 de la tarde él se va a trabajar. ¿Ok? First, he makes recipes. Lo primero que él hace es hacer lo que son recetas. Then he prepares meal with the other cooks. ¿Ok? Hace las recetas y luego las prepara con los demás cocineros. ¿Ok? Entonces, si observamos, aquí ya estamos utilizando, miren, Michael se convertiría, si lo pensamos en cuestión de pronombres, ya estaríamos aquí utilizando la tercera persona, ¿cierto? Porque Michael se convierte en él, ¿sí? Miren. He, ok. Si observan, estamos ya utilizando la tercera persona en esta lectura, ok. Y así hay un montón de pronombres. Aquí miren de he. ¿Qué significa he? Él. Significa él, ¿verdad? Muy bien, significa él, ¿ok? Entonces, si ustedes analizan, volvemos otra vez a identificar lo que es una oración. Vamos a ver esta. He has a different routine. Miren. He se convierte en el pronombre. Has sería el verbo. Y a different routine sería lo que es el complemento, ¿ok? Luego tenemos otra, ¿no? Aquí hay mucho más. He gets work. Gets work. Trabajo. Ajá, gets work significa irse a trabajar. His work. Irse a trabajar, ¿verdad? Irse a trabajar. Ok, he gets work at 3 p.m. Ok, entonces at 3 p.m. se convierte en lo que es en el complemento. Ok, gets work sería un solo verbo. ¿Sí? Un solo verbo. Gets work. Y luego at 3 p.m. se convierte en lo que es en el complemento. Entonces,
La semana pasada yo les decía, no quiero que me utilicen la tercera persona. ¿Por qué razón? Porque miren, cambia la estructura de los verbos. Ya no son los mismos verbos. Cambia el sufijo de ellos. Miren, aquí tenemos otro, miren. Y así les puedo señalar más. La tercera persona en inglés cambia la estructura de los verbos en la manera escrita y también en la forma hablada. No es lo mismo cuando decimos, por ejemplo, I cook, a decir I could. O perdón, decir she cooks. ¿Por qué razón? Porque cook, yo digo cook cuando es I, you, we, and they. Pero cuando tenemos tercera persona ya no decimos cook, decimos cook. Y agregamos una S que va a sonar por ahí, ¿verdad? Y así va cambiando. Hay otros verbos que se vuelven verbos irregulares, es decir, son verbos que cambian totalmente su forma de ser cuando se trata con la tercera persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Déjenme chequear el tiempo, si no se me ha ido. Tenemos tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a estudiar solamente dos verbos. Dos verbos en tercera persona. Estos creo que van a ser los únicos que vamos a tocar en tercera persona. ¿Ok? Y más adelante ustedes van a saber el por qué. Los verbos que vamos a estudiar en tercera persona realmente solo es uno. Y es el verbo have. El verbo have significa tener. ¿Sí? Tener. Cuando yo digo yo tengo esto es de mi propiedad. Entonces yo digo I have. ¿Sí? Entonces este verbo significa tener. Se lo voy a poner aquí. Miren. Eso significa tener. Ok, entonces, ¿pero qué sucede con el has, el que está aquí abajito? Con el has sucede que es realmente el mismo verbo, solo que como se utiliza para la tercera persona, la estructura del mismo cambia, ¿sí? Entonces ya no decimos have, decimos has, cuando tenemos lo que es la tercera persona. Entonces, pero significa lo mismo, significa tener. Mire, tener. Tener y tener. Significa lo mismo. El mismo es ambas palabras son el mismo verbo. Tienen el mismo significado. Lo único que cambia es en la forma escrita y en la forma hablada. ¿Ok? Cambia lo que es el sufijo porque la tercera persona se lo cambia. ¿Y quién es la tercera persona? La tercera persona es esta, mire. He, she, and it. ¿Ok? Esa es la tercera persona. ¿Ok? Ellas son las que cambian el verbo. Entonces, ¿cómo decimos nosotros? Yo tengo 2 naranjas. ¿Cómo creen ustedes que diríamos eso? Yo tengo 2 naranjas. I have 2 orange. Ok, muy bien. Ok, I, porque sería yo, ¿sí? Orange. I have. Two, ¿cómo se escribe? Mire, 2 orange. Mire, I have 2 oranges. Ok, I have 2 oranges. ¿Sí? ¿Cómo diríamos yo tengo un carro? Yo tengo un carro. I have a car. Ok, muy bien. I have a car. Mire, I have a car. Mire, y le ponemos el puntito final. Ok. ¿Cómo diríamos yo tengo un iPhone? I have iPhone. Ok. Entonces diríamos I have. Aquí utilizaríamos este artículo. Entonces, iPhone. Yeah, iPhone. ¿Miren? I have an iPhone. ¿Sí? I have an iPhone. ¿Cómo diríamos yo tengo
Hambre. Ajá, yo tengo hambre, pero yo tengo hambre ya no lo utilizaríamos con el verbo have. ¿Por qué razón? ¿Se acuerda que les dije de que have solamente es como cuando uno tiene propiedad? Sí, propiedad Sí. de algo. Sí, entonces lo voy a poner aquí para que también lo escriban. Viene propiedad, lo voy a poner. Propiedad, business, ¿sí? Dinero, propiedades, fortuna. ¿Sí? Entonces cuando usted tiene propiedad, entonces usted utiliza el have, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando él, ella tiene propiedades? Ya no utilizamos el have, se queda abolido. Ya utilizaríamos el has, ¿ok? Ya no utilizaríamos el have, sino que el has. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Mister. Dígame. Y en la oración anterior, ¿cómo sería? Como, ¿Cuál a la que decía Pablo, que yo tengo hambre. Ah, I'm ok. hungry. I'm hungry sería con el verb to be. ¿Sí? I'm hungry nomás. Ah, Ujú. ok. Sería con el verbo to be. Lo mismo sucede cuando decimos, por ejemplo, la edad. ¿Se acuerdan? How Ajá. old are you? Respondemos con el verbo to be. I am 23 years old. Ah, ok. Ujú. Sí, esas son excepciones. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? Porque el estar hambriento significa un estado de, es un estado, ¿no? Es un mood, ¿sí? Entonces, usted está hambriento, ¿sí? Usted está. Entonces, por eso utilizamos el verbo to be, que significa ser o estar, ¿sí? Ser o estar. Con el verbo have no se utiliza, ¿por qué razón? Porque, como les digo, la regla aplica cuando se trata de propiedad, ¿sí? Cuando usted está hablando de una propiedad suya o de alguien más. Si esta persona tiene esto o aquella persona tiene lo otro, entonces utilizamos el have o el has. Va a depender, ¿sí? Entonces, ¿cómo diríamos él tiene una computadora? He has a computer. Ajá, muy bien. He has, miren, ya no utilizamos el have, la primera, ¿por qué razón? Porque, miren, la tercera persona me cambia el verbo, ¿ok? Entonces, en lugar de decir el have, ahora voy a decir el has, pero solamente cuando hablo de él, ella o eso, ¿ok? De lo contrario, entonces estaríamos hablando de primera, segunda persona, y no hay ningún problema. Ok, entonces todo va de... Ok, entonces no sé si comprendimos. ¿Fue alguna duda, consulta, algo referente a esto? Have and has. Está claro. Creo que I have es para una segunda persona y ya have es cuando hay más de una Eh, persona. no, Pablo. Have es cuando usted se refiere, por ejemplo, a mí, a usted, a nosotros y a ellos. ¿Sí? O en otras palabras, es cuando usted utiliza, mire, estos pronombres. I, you, we, and they. Mientras usted utiliza estos pronombres, el verbo que usted siempre va a utilizar sería entonces el have. Mire esta estructura del have. Ahora, ¿qué sucede cuando usted está hablando de la tercera persona? La tercera persona es cuando usted, por ejemplo, aquí está Rolando, Pablo y Blanca. Entonces, digamos que yo estoy platicando con Rolando y yo le pregunto, Rolando, ¿usted ha visto a Blanca? No, fíjese que no la he visto. Y fíjese que ella tiene un carro rojo. Ahí viene ya todos los días aquí al trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé si o notan la diferencia. Cuando yo hablo directamente con una persona, ok, estoy hablando con Rolando. Entonces, Rolando es es mi receptor. Que yo estoy hablando con Rolando. Mientras hablo con Rolando, utilizo have. Ahora, si yo meto a otra persona en la plática, a esa otra persona se le conoce como tercera persona, ¿sí?
o tercer receptor. Entonces Un ya ejemplo, Blanca, por ejemplo, con el mismo ejemplo que hizo, pero otro ejemplo sería ok, preguntarle a Rolando o siempre hablando por ella o cómo. ajá, entonces aquí, entonces me dice Rolando, ella tiene un carro rojo. She has a red car. Okay, she has a red car. Sí, mira, quizás Blanca no está aquí, pero la estamos mencionando, la estamos incluyendo en la conversación. Por eso se convierte en un tercer agente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una práctica. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y aquí yo preparé una dinámica para que podamos comprender un poquito más. Déjenme, ok, aquí está. Tenemos el speaker A y el speaker B. ¿Se acuerdan de este vocabulario que vimos al inicio? Del birthday. Cuando planificamos un birthday party, nosotros utilizamos un montón de objetos, compramos un montón de cositas, ¿sí? Y dentro de esas cositas compramos candies, cookies, fruit, chocolate, ice cream bar, birthday cake, balloons, birthday hat, bowl, birthday card, gift tag, horn, and gift, y así un montón de cosas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, Rolando le va a decir a Pablo, Pablo, I have, y va a decir cualquiera de los objetos que usted tiene, Rolando, ¿sí? Las cosas de Rolando son la línea que está en la parte de arriba. Estos son los objetos que tiene Rolando, mire. Entonces Rolando puede decir candies, puede decir cookies, puede decir fruit, chocolate, ice cream bar, puede decir cualquier cosa que está en la parte de arriba, ¿sí? Solamente en la parte de arriba. Luego, Pablo le va a decir a Rolando qué cosas tiene él. Mire, entonces Pablo va a hacer la línea que está aquí en la parte de abajo, que sería la B. Balloons, birthday hats, bouts y así, ¿verdad? Y luego vamos a hacer otra práctica en donde vamos a meter a Blanca para poder responder la pregunta que está aquí abajito, ¿ok? Entonces vamos a hacer una prueba, ¿les parece? Yo le voy a preguntar a Rolando. Vamos a practicar con Rolando ahorita, ¿ok? Pobrecito, Rolando. Rolando. Rolando, vamos a ver. Rolando, what do you have? Mire, esta es la pregunta que vamos a hacer. Mire. What do you have? Ajá. Entonces usted responde diciendo, I have. I had candies. Ajá. Very good. I have candies. Ahora usted pregúnteme a mí, Rolando, la misma pregunta. What do you have? What do you have? I have gift tag. A gift tag. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a meter a Blanca a la conversación y le voy a preguntar a Blanca. Blanca, what does Rolando have? He has candies. Okay, he has candies. ¿Sí? ¿Notaron ahí cómo se mezclaron las conversaciones? Sí. ¿Sí? Yo le pregunto a Rolando. Rolando me responde con I have. Pero ¿qué sucede cuando Blanca se mete a la conversación? Entonces empezamos a preguntar y a responder con tercera persona. ¿Cómo preguntamos con tercera persona? Miren, esta pregunta. La que está aquí. Miren, what, que significa qué. Does, que sería el auxiliar para la tercera persona. Luego utilizaríamos cualquiera de los pronombres. En este caso, yo en lugar de decir he, dije Rolando directamente. ¿Ok? Porque estoy hablando con Rolando, pero si yo no supiese el nombre de Rolando, entonces yo le hubiese dicho he. ¿Ok? He, en lugar de Rolando. Y luego utilizaría el have. Ahora bien, ¿por qué aquí ya no utilizo el has? Se preguntarán ustedes. Porque aquí estamos hablando de la tercera persona, ¿no? Lo que sucede aquí es que este verbo auxiliar hace como un comodín, ¿ok? Este que yo acabo de señalar me cambia la forma del verbo y me dice, si antes vos cambiabas el verbo
hacia la tercera persona, ahora vos vas a tener que volver ese verbo tal y como estaba al inicio. Por esa razón, mire, en lugar de decir has, decimos have en la pregunta. Pero solo en la pregunta, porque en la respuesta sí decimos el has. ¿Ok? No sé si me comprendieron allí. Sí, ahí se hace el cambio que es hat. Ujú. En la respuesta, ¿verdad? En la pregunta ya no, porque tenemos el verbo auxiliar, que sería como, uy, el que defiende, ¿verdad? El verbo. ¿Sí? El verbo se va a modificar entonces únicamente en oraciones positivas, por decirlo así. Ujú. En oraciones positivas, muy bien. ¿Sí? En oraciones. Cuando ya es preguntas y forma negativa, entonces allí sí cambia el verbo. ¿Ok? Mientras usted está preguntando, preguntamos con el auxiliar y preguntamos con el verbo have. ¿Sí? Ahora, cuando respondemos, preguntamos ya con la forma cambiante del verbo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la práctica. ¿Qué les parece? Creo que, ya nos pasamos del tiempo, pero vamos a ver qué tal nos sale. ¿Listos? Ok, Rolando, de la misma manera, usted le va a preguntar a Pablo, what do you have? Y y Pablo le va a responder. ¿Ok? Pablo, what do you have? I have balloons. Ok, Blanca, what does Pablo have? He has balloons. Ajá, he has balloons. Balloons. He has Ok, muy balloons. bien. Ok, Rolando, Pablo, perdón, pregúntele usted a Rolando ahora. Rolando, what do you have? What do get? What do you have? Cook. Ujú. ¿Cómo decimos, Rolando? I have I had cookie. cookies, ok. Blanca, what does Rolando have? He has Mira, Ujú, he has cookies, right? Ok, muy bien. Entonces, le vuelvo a explicar nuevamente. Tenemos el speaker A, el speaker B y una tercera persona. Cuando metemos a esa tercera persona, es que el verbo va a cambiar, ¿ok? Entonces, vamos a, que ya no nos queda más tiempo, el día de mañana vamos a seguir practicando y vamos a tratar de escribir oraciones y luego vamos a también a meter un poquito de vocabulario porque se espera que al final de esa semana usted pueda presentar a alguien, ¿sí? O sea, a una tercera persona utilizando los verbos correctos en tercera persona, ¿ok? Al menos el verbo have, ¿verdad? Have y el verb to be, ¿ok? Así que bueno, vamos a parar aquí. Cualquier duda, consulta que ustedes tienen mientras estudien, no duden en escribir a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Estamos para ayudarles, ¿ok? Entonces, okay. have a good night, guys. See you Good tomorrow. night. Good night. See you tomorrow, teacher. Ok, Thank practiquen, you. ¿verdad? Bye, bye. Anytime. Bye.